Muy buenos días, amados hermanos, les saludo en el amor del Señor, deseando que Dios en su misericordia haya guardado a todo su pueblo y a todos los que estén esparcidos alrededor de la tierra. Agradecemos al Señor esta nueva oportunidad que Él nos concede de poder estar en este nuevo día domingo, considerando la palabra del Señor para nuestras vidas, en esta reflexión bíblica que tenemos, en este tema que nos ha traído durante todo este mes, los problemas que afectan a las familias cristianas de hoy y a los cristianos en sí. Y hoy día, domingo 19 de septiembre, tenemos el título que nos dice Gran problema de hoy, santos que no son tan santos. La lectura bíblica la tenemos en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, versículo 14. Voy a dar lectura a la palabra del Señor. 12, 14. Y dice así su palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y después tenemos la lectura bíblica en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Vamos a dar lectura a la otra cita bíblica que nos dice así, 5:23. Dice así su palabra: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la última lectura bíblica la tenemos en Salmo 106, 16. 106, 16. Salmo 106, 16, dice así: tuvieron en vida a Moisés en el campamento, y contra Aarón, el santo de Jehová, se levantaron. Dios bendiga su palabra en esta mañana en nuestras vidas, porque la palabra en sí es bendita. Y qué importante es que nosotros podamos reflexionar en esta mañana a lo que el Señor nos tiene para que nosotros meditemos. Hemos venido considerando la palabra del Señor en que estamos en tiempos peligrosos, en tiempos de apostasía, en tiempos en que se está cumpliendo lo que la palabra del Señor dijo por los diferentes predicadores, apóstoles que hablaron respecto a estos tiempos, que dijeron que vendrían tiempos peligrosos, vendrían tiempos de apostasía, donde se levantarían muchos falsos cristianos, falsos profetas, falsos enseñadores, y que engañarían, si fuese posible, a los escogidos de Dios. Y es esto lo que el Señor quiere que nosotros hoy día consideremos. Por eso el título dice, santos que no son tan santos. Y para ello, para darnos cuenta, para poder entender esto, hermanos, tenemos nosotros que conocer la verdad. Nosotros tenemos que estar premunidos del verdadero evangelio. ¿Y cómo conocemos el verdadero evangelio? A través de la santa palabra del Señor. Por eso que el Señor nos ha recomendado y nos enseña siempre y nos dice escudriñar las Escrituras. El verdadero evangelio nos muestra la realidad, hermanos, de este evangelio que vino del cielo. Y el Señor nos dice con claridad: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto es lo que tenemos que nosotros considerar, que aquel
que dice ser un cristiano, ser un creyente, ser un discípulo de Dios, ser un hombre que ha conocido a Dios, primeramente tiene que seguir la paz con todos, porque así nos dice la palabra de Dios en esta misma mañana en los versículos que ya hemos dado lectura. Segundo, el amor de Dios se tiene que reflejar en el tal, porque la palabra del Señor nos dice lo contrario de estos falsos maestros, de estos falsos enseñadores, que dice que tendrán apariencia de piedad, pero no tendrán piedad. No respetarán el rebaño de Dios, sino que más al contrario, lo engañarán para ganancia deshonesta, para su propio bien. Estos tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos negarán la eficacia de ella. Harán todo lo contrario de lo que dice la palabra del Señor, y esto lo estamos viendo. Y esto debemos hoy día nosotros considerarlo. El Evangelio no es otra cosa que poder de Dios para transformar la vida de la criatura. Y la misma palabra del Señor nos dice, no consiste en comida ni en bebida, ni en cosas terrenales, sino en poder de Dios para transformar la mente de la criatura que ha sido extraviada y volverla a Cristo, el Salvador. Por eso que el Señor en esta mañana nos recuerda. Y debe venir la criatura que se acerca a Cristo, el que verdaderamente se ha acercado a Jesús, el que le ha reconocido en su corazón, tiene que tener una conciencia plena de que es el Hijo de Dios, con una conciencia limpia, entendiendo que Él es el Santo, que Él es aquel que sin pecado se entregó para nosotros los pecadores, y debemos reconocerle en nuestro corazón y seguirle y obedecer a su palabra. Por eso que la palabra del Señor nos está recordando, amados, de que es el tiempo de la negación de todo lo que se llame Dios, y hoy debemos nosotros considerar estas cosas. Debemos entender que el Señor nos está hablando para que no seamos engañados, para que nosotros no terminemos siendo lastimados, no seamos nosotros, hermanos, engañados en nuestra fe y permanezcamos en el propósito para el cual Cristo el Señor nos llamó, ¿no? En esta epístola, ¿no?, se explica un término acerca de Dios con plenitud de fe y una conciencia limpia. La aceptación genuina de Cristo como el Salvador y sacrificio suficiente por el pecado. Aquí está expresado, hermanos, que ciertamente el hombre que se ha acercado a Dios ha reconocido que Él es Salvador, y ninguno que se acerca a Jesús vuelve de la misma manera, sino que la palabra del Señor nos dice que los que le miraron, los que se acercaron a Él, fueron alumbrados. La palabra del Señor nos revela que ella es lámpara, ella es lumbrera. ¿Y qué alumbra? El pecado. Y si el hombre ha sido alumbrado que está en pecado y necesita arrepentirse y se acercó a Dios con un corazón contrito y humillado, ciertamente se levantará de allí de otra manera. Por eso es que es importante que nosotros hoy día nos demos cuenta en qué estamos viviendo, qué tenemos, qué es lo que hay que hoy día considerar, sabiendo que de otra manera se levantarán hombres amadores de sí mismos, ¿no?, enfatuados, intemperantes, sin afecto natural, ¿no?, amadores de sí mismos, y procurarán hacer, y están, y lo hacen, mercadería del Evangelio, como lo dijo el apóstol Pablo. No respetan, ¿no?, el rebaño, no respetan aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero de Dios. Y para ello, la iglesia debe hoy día vivir preocupada de estar llenos de Dios. Y lleno de Dios no significa solamente andar dando demostraciones corporales de lo que Dios, ¿no es cierto?, ha hecho, sino
de saber y tener el discernimiento pleno de quién es verdaderamente un hijo de Dios. Y esto lo revela en esta misma palabra del Señor. ¿Quién es aquel que es hijo de Dios? Aquel que también ama a sus hermanos, aquel que busca la paz, aquel que busca, hermano, lo bueno para su prójimo. Esto es lo que debemos considerar, que no busca lo suyo propio, sino lo del otro, porque así lo revela y lo enseña la palabra del Señor. Quiero, hermanos, que consideremos qué nos dice la palabra del Señor aquí mismo en Hebreos capítulo 10. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10? Hebreos capítulo 10, versículo 14 al 22. Vamos a leer la palabra del Señor. Ella nos va dando la luz que nosotros necesitamos. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestiguó lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues de donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto es lo que el Señor en esta hora nos está, hermanos, recordando para que nosotros no erremos y podamos considerar y entender, hermanos, aquellos que verdaderamente son hijos de Dios. El discernimiento no es algo aparte del cristiano. El Espíritu Santo de Dios que ha sido puesto en aquellos que han creído de verdad, aquellos que han sido lavados, hermanos, en la sangre del Cordero de Dios, ellos son los que saben reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque a veces la criatura dice, debe buscar el espíritu de discernimiento, como si fuera otro espíritu aparte. El Espíritu Santo de Dios dice que da testimonio a nuestro espíritu lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No es algo aparte, sino que el Espíritu de Dios, que conoce todas las cosas, nos da el testimonio de lo que pertenece a Dios y lo que no es de Dios, lo que es verdadero y lo que es falso. Por eso que es importante que la recomendación de Dios para nosotros en estos días, que nos llenemos de Dios. No os embriaguéis con vino, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que hoy día debemos considerar, ya que hoy día, hermanos, estamos siendo invadidos de diferentes maneras con toda clase de predicadores y de toda clase de doctrina, pero aquel que ha sido lavado por la sangre del Cordero de Dios y ha sido participante de la naturaleza divina, puede distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y de esto Dios quiere librar a los suyos. ¿Qué dice San Juan capítulo 13, versículo 35? San Juan capítulo 13, versículo 35. ¿Qué dice allí la palabra del Señor? Siempre el Señor está recomendándonos, hermanos, y recordándonos para que no erremos, ya que Él nos dijo lo que vendrían en los postreros tiempos, lo que habría, hermanos, y tendríamos nosotros que considerar. En esto conocerán todos los que son mis discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros.
¿Y qué nos ha dicho el Señor? ¿Cómo los conocemos? Que son intemperantes, amadores de sí mismos, hermanos, que infatuados, que ellos aparentan tener amor, pero más no lo demuestran. No hay misericordia en ellos. La misericordia no se practica. El amor es algo que está lejos. Por eso que es importante entender que ninguno tiene más amor que aquel que pone su vida por sus amigos. Y este fue Cristo el Señor. Y nosotros debemos amar con ese amor sacrificial que el Señor nos ha mostrado. Por eso en esto conocerán o conoceréis que sois mis discípulos si amáis a los hermanos. Mire lo que voy a repetirlo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Clarito, hermano. Y es importante que hoy día nosotros consideremos también estas cosas, sabiendo, hermano, que la gracia de Dios se ha manifestado a nosotros para hacernos comprender lo que debemos nosotros también realizar como discípulos del Señor, ¿no? Dice su palabra en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 3, ¿qué dice allí? Es importante, hermano, que miremos. Por eso el Señor nos dijo que debíamos escudriñar las Escrituras. La palabra del Señor dice escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas os parece que encontráis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Es importante esto, considerarlo, hoy más que nunca, porque hay un aparatito que absorbe toda nuestra atención y escuchamos a través de él toda clase de doctrinas, pero es importante poner los ojos en la perfecta ley del Señor, que es su palabra. Capítulo 4, versículo 3, ¿qué nos dice allí? Porque ¿qué ocurrirá hoy día, hermano, con estas falsas enseñanzas, con estas falsas doctrinas? Y si nosotros no conocemos la palabra del Señor, vamos también a caer en el engaño de aquellos falsos. Y dice así, esta es una predicación que hace Pablo, hermano, y enseña a Timoteo con respecto a la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, versículo 1 al 3 voy a leer, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto es, hermano, y cuántas veces encontramos a la criatura preocupado de cómo come, de qué es lo que hace, de qué no hace, y no preocupado de que haya una renovación interna a través del poder de Dios en la mente de la criatura, esa mente extraviada. Ella es la que tiene que volver a Cristo para que conozca la verdad del Evangelio. Y por eso la palabra del Señor nos dice, conoceréis la verdad. ¿Y a dónde está la verdad? Aquí, pues, amados en el Señor. Aquí está la verdad. La palabra de Dios, ella es verdad. Y Él lo declara en San Juan capítulo 14. A sus discípulos les vuelve a inyectar fe y confianza y les dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La palabra del Señor hoy día nos vuelve a recordar, nos vuelve a instar a que consideremos, hermano, que Él es la verdad. Él es el camino. No hay otra forma. Si alguien dice que Él tiene la verdad y no está conforme la palabra de Dios, el tal es mentiroso. Porque el mismo apóstol Pablo le dice, no es que haya otro evangelio.
sino que hay muchos que pervierten, que distorsionan el Evangelio, trayendo consigo doctrinas de hombre. No comas, no manejes, no te cases, no hagas esto, no hagan esto otro, no hagan aquí, y se conforman con tener, hermanos, retenida todos los deseos de esta naturaleza y creyendo que eso es ser evangélico, o ser hijo de Dios más bien. No, el ser hijo de Dios es tener a Cristo en su corazón, seguir la paz y amar a los hermanos. Qué fácil, ¿verdad? Pero esto no se logra si no está Cristo por el Espíritu Santo en el corazón de cada criatura. El Señor bendiga en esta mañana nuestras vidas, que su palabra nos lleve, hermanos, a considerar lo que el Señor nos está hablando. Por eso que es importante saber, conocer, entender lo que el Señor habla a nuestros corazones, para que no erremos, para que nosotros, hermanos, nos mantengamos firmes en nuestra profesión de fe. La palabra del Señor nos dice, no es novedad, voy a leer esta nota, no es novedad que la iglesia de hoy enfrenta distintas y variados problemas que debe resolver urgentemente, y decimos así porque muchos de estos problemas no debieran existir si tomamos en cuenta que la palabra nos enseña todo respecto a estos problemas que nos aquejan. Los tiempos que vivimos son extremadamente peligrosos y necesitamos una iglesia pletórica del conocimiento de Dios manifestado en su palabra. Y este es el problema, hermano, que muchas veces la criatura basa su vida en experiencias, en lo que escucha de otros que Dios ha hecho en ellos, pero no en la palabra de Dios. Y la palabra del Señor nos dice que su palabra, mis palabras, dice el Señor, son espíritu y son vida. Lo que yo necesito no es su experiencia, necesito la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene la virtud que tiene vida. Son espíritu y son vida. Ellas son las que vivifican, ella es la que traen consigo, hermanos, reargudimiento, porque ellas son las que es una espada que traspasa ya el alma, los tuétanos, la coyuntura, y nos hace reconocer que Él es Dios. Hermano, qué importante es esto. Y podamos entenderlo, los tiempos que vivimos son extremadamente peligrosos y necesitamos una iglesia pletórica del conocimiento de Dios manifestado en su palabra, con familias de creyentes probos, ciertamente, cimentados en la doctrina bíblica y una iglesia asida de la palabra de vida para poder hacer frente a la corriente que arrastra este mundo y ser luz en medio de tanta oscuridad. Hermano, la iglesia es hoy donde se tiene que notar, es hoy cuando tiene que mostrar la diferencia. Hoy es cuando se tiene que ver en medio de tremenda oscuridad que está, hermanos, en el mundo entero. Hoy es cuando debemos resplandecer como luminarias, conociendo la gracia de Dios que se nos ha sido dada. Qué importante es esto, que el Espíritu de Dios en esta mañana nos lleve a considerar, hermanos, nuestras vidas. El Señor bendiga nuestros corazones y podamos despertar, hermanos. Quizás la criatura muchas veces también inmersa en medio de este mundo se olvida de la función que tiene cada cristiano. Cada uno de nosotros, hermanos, que hemos sido apartados, porque nosotros somos pueblo escogido, un real sacerdocio, con un fin, con un propósito, que anunciemos, no solo hablando, hermanos, se anuncia, sino mostrando la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, el que conoce a Dios y se guarda para Dios. Dice, para que mostréis. Eso ya cambia, no es hablar, sino mostrar en nuestra actitud, en nuestra forma de vida, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a esta luz admirable del Evangelio de Cristo. Por eso que es importante. ¿Qué nos dice allí Efesios capítulo 2? Vamos a ir a Efesios capítulo 2, hermanos. Efesios capítulo 2. ¿Qué nos dice allí Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5? La palabra del Señor hablando a nuestras vidas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Este es don de Dios. La salvación viene de Dios. La salvación no viene de otra persona. Cuando la criatura viene a los pies de Jesús con un corazón contrito y humillado, el Espíritu Santo de Dios es el que trata con él y da la convicción de que ha sido perdonado y pasa a ser un hijo de Dios y empieza a ver en su propia vida la transformación y la actitud que hay en su vida. Por eso que hay muchas cosas que se han trastocado, se han trastornado, y el Espíritu de Dios tiene que darnos testimonio que somos sus hijos, no otra persona. Otra persona no puede dar testimonio de lo que está sucediendo en mi ser, porque eso es un trato íntimo entre Dios y el hombre. Y la salvación es de Dios. El Espíritu Santo de Dios trata con la criatura. Por eso que es importante, hermanos, comprender que hoy día debemos llenarnos del conocimiento de Dios para no ser engañados, para no seguir doctrinas de demonios, para no creer aquellos que no son de Dios. Hablan de Dios, pero llevan en sí el engaño que a través de algo de Dios traen consigo el propósito de engañar y trastornar la mente de las criaturas. Por eso el Señor nos lleva a que hoy día nosotros cuidemos de lo que el Señor nos ha dado y nos ha dicho. Nadie nos mueva de vuestra manera de pensar, nadie nos mueva verdaderamente de lo que Dios nos ha puesto. De modo que si nuestros pies están en la roca inamovible de los siglos, nadie podrá movernos. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículos 4 y 5, ¿qué dice allí? Y esto digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando tu buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, dice el 6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, buscando en acciones de gracia. El Señor nos bendiga. Abundando en acciones de gracia. Hermanos, dar de gracia lo que por gracia habéis recibido, haciendo la obra a la cual fuisteis llamados, porque el Señor dice en su palabra que nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Por eso que anunciamos y decimos, ¿no? Buscar a Jehová mientras tanto Él pueda ser hallado. Llamarle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo deje sus malos pensamientos y vuélvase a Jehová, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. En esto, hermanos, consiste el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cambio de vida, transformación de mente. Hermanos, los malos pensamientos son reemplazados conforme el propósito de Dios a través del Espíritu Santo del Señor. No son, hermanos, transformaciones externas,
Solamente se preocupa la criatura de lo externo. Dios vino a atacar justamente lo que había sido extraviada, que es la mente. El hombre se extravió y terminó siendo la imagen caída, extraviado, alejado de Dios, desobediente a Dios. Y por lo tanto, hoy día el Evangelio es la luz para que le alumbre y sepa que está equivocado y debe buscar al Señor mientras tanto Él pueda ser hallado. Dios bendiga a la iglesia. Podamos meditar en los tiempos en que estamos viviendo, de modo que nadie os engañe. La palabra del Señor lo dice allí en Mateo capítulo 24, que dice allí Mateo, recordándonos el Señor a través de su propia palabra, recordando a nuestras vidas, a sus hijos, a su pueblo, para que no caigamos en lazos de los engañadores, sino que mantengamos nuestra fe en el Señor y vivamos como tenemos que vivir, aferrados a Él. Hermanos, el Señor les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque han salido muchos engañadores, falsos cristianos, falsos dirigentes, falsos profetas que se dicen ser hijos de Dios y con sus hechos niegan verdaderamente la eficacia del Evangelio. El Señor bendiga en grande manera nuestras vidas. Miremos qué nos dice allí, hermanos, Hebreos capítulo 13. Aquí mismo donde tenemos la lección en el capítulo 13, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 13 versículo 20 y 21, que dice aquí su palabra: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os haga aptos. ¿Quién es el que puede hacernos aptos? El mismo Dios que nos salvó, que nos santificó, que nos redimió con su sangre. Él es el que inició la obra en nosotros y Él la terminará. Él es el único que puede guardarnos hasta aquel día, como lo dice Judas, y Él que es poderoso para guardarnos y presentarnos delante del Padre sin caída. Él os santifique, Él os preserve y podamos hacer la obra de Dios a la cual hemos sido llamados. Por eso que es importante reconocer y entender lo que la palabra del Señor dice. Nosotros, por nuestros propios medios, sin la gracia de Dios, no podríamos hacer, hermanos, lo encomendado por el Señor Jesucristo. Sino que dice con claridad allí, hermanos, como dice Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo participantes de su naturaleza divina, habiendo sido lavado, regenerado, hermanos, renovado, hermanos, por el poder de Dios, por el lavamiento de su sangre. Él nos ha hecho participantes de su Espíritu Santo, por el cual podemos conocer, entender el propósito de Dios a nuestras vidas. ¿Quiénes son los engañados? Quienes no conocen a Dios, quienes no han recibido a Dios, quienes solamente se han allegado a un templo, se han llegado a un grupo de cristianos, pero en ellos todavía no se ha realizado la obra, y son, como decíamos anteriormente en otras escuelas dominicales, son como esos son los inestables, que son como las olas del mar,
van, vienen y nunca están quietos en un mismo lugar, porque no han recibido ni se ha manifestado a ellos esta gracia que han sido dada a todos aquellos que se han acercado con fe para recibir a Cristo en sus corazones y obedecer a su palabra. En esto consiste el Evangelio, que la persona que se rinde a Cristo ahora obedece a su palabra. Obedece a su palabra, guarda su mandamiento. Por eso dice su palabra: el que me ama, mi palabra guardará y hará de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. El Señor bendiga su heredad que está esparcida alrededor de la tierra y podamos considerar, amados en el Señor, que este es el tiempo en que nosotros debemos fijar nuestros ojos en la perfecta palabra de Dios, en la eterna palabra de Dios, para no ser engañados, porque es importante conocer la verdad. Y dice: la verdad os libertará. Esta es la verdad, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. El apóstol Pablo lo dice, y yo como uno de ellos. Hermanos, hoy día anunciamos también que en Cristo Jesús hay salvación, hay remisión de pecados, de modo que podamos considerar. Y la palabra del Señor en esta mañana nos ha dicho: sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso que es necesario entender que el propósito del Evangelio es nuestra santificación. La palabra del Señor nos dice que debemos ir de día en día, y para ello tenemos que poner nuestros ojos en la palabra de Dios. La palabra de Dios no miente, ella es verdad, es inherente. Ella no puede, hermanos amados, engañarnos. Es la verdad en la cual nosotros debemos tener nuestros ojos puestos en ella. De modo que cuando venga el engañador, hermanos, podamos distinguirlo, porque conocemos su palabra, y el Espíritu Santo que está en nosotros, hermanos, nos dará el testimonio. A veces las personas, los líderes dicen: busque el espíritu de discernimiento, pida el don de discernimiento, como si fuera algo aparte del Espíritu Santo del Señor, cuando Él nos dice que ciertamente el Espíritu Santo de Dios da testimonio. ¿Qué tenemos que tener? Estar llenos del Espíritu Santo de Dios para reconocer lo verdadero y lo falso. Porque el Espíritu Santo del Señor es lo que revela y da testimonio a nuestro espíritu de lo que es verdadero y de lo que es falso. Y hoy día, ¿cuántos falsos engañadores? Y muchas veces la criatura es llevada por esta clase de doctrinas que acomodan la naturaleza humana y que acomodan sus vidas a toda clase de disensiones, hermanos, y cosas que están contrarias a la voluntad y al propósito de Dios. Dios bendiga su heredad, Dios bendiga su pueblo, donde quiera que se encuentre. Hoy día es cuando más tenemos que estar atentos a la voz del Señor. Y no en vano el Señor dijo: mis ovejas, mis redimidos, mis hijos, conocen mi voz. Conocen mi voz y me siguen y me oyen. Hermano, cuando la criatura conoce al Señor, ha sido redimido por el poder de Dios, el tal difícil va a ser engañado, porque Dios no dejará que sea llevado como hermano engañado por otro que no ha pagado el precio por él. Por eso Él dice: mis ovejas son mías, yo las cuido y nadie las arrebatará de mi mano, porque Él nos ha dado todo, hermanos, para que nosotros permanezcamos firmes. Y vuelvo a citar la palabra del Señor, pueblo de Dios, que en esta mañana puede reflexionar también a la luz de su palabra. Cualquiera que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un varón sabio y prudente, que edificó su casa sobre la roca, y la roca es Cristo. Ese es el fundamento, es Cristo, es la palabra de Dios. Vendrán pruebas, vendrán los falsos enseñadores, vendrán los falsos cristos, los falsos apóstoles, los falsos profetas,
y vendrán y darán con ímpetu contra la vida de aquella criatura, pero él estará firme. Vendrán dificultades, vendrán pruebas, vendrán vientos, golpearán las olas sobre aquel edificio que se edificó sobre esa roca y ella permanecerá. Pero aquella criatura que no se preocupó de buscar la firmeza y en experiencia y en sueño, edificó su casa, dice, sobre la roca, el necio, el falto de entendimiento. Se apresuró a hacer edificios, pero luego vino la tormenta, vinieron las pruebas, vinieron las falsas enseñanzas y luego aquella casa desapareció. Pero permanecer en el fundamento, la piedra angular del edificio de la fe es Cristo el Señor. Dios bendiga a su iglesia, Dios bendiga a su pueblo y todos aquellos que han de creer puedan creer a la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios en esta mañana nos siga hablando a nuestros corazones, podamos considerar lo que tenemos, hermanos, para nuestras vidas. Debemos nosotros hoy día fijar nuestros ojos, y dice su palabra, debemos conocer la verdad, y la verdad la tenemos a través de la palabra de Dios. Entonces nadie nos engañará, porque si conocemos, muchas veces la criatura se pregunta, ¿y cómo poder conocer? Aquí está, la palabra de Dios es la verdad, y la verdad nos hará libre de todo prejuicio, de toda enseñanza humana, hermano. Como dice, prohibirán casarse, prohibirán comer, no maneje, no haga esto, no haga esto otro, no haga aquí, no haga allá. Pero todas estas son doctrinas de hombre. Y el Señor nos dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Guarda tu mente, porque de ella mana la vida. Hermanos, el corazón es un músculo que solamente irriga sangre, pero el centro de la vida del hombre está en nuestra mente y esa debemos guardarla, que no sea engañada, que no sea turbada, para que sea parte del camino de la verdad de Dios. Y para ello tenemos que tener la llanura del Espíritu Santo de Dios. Predicar la palabra, y Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Nada más que la palabra, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y eso es lo que debemos predicar, la palabra. Y la palabra, ella es espíritu, ella es vida, ella es la que transforma, ella es la que cambia la vida del hombre, porque ella es la única que tiene la virtud de cambiar al hombre. A veces la criatura busca en diferentes maneras, hermano, y aún de filosofía humana, poder hablar cuando la palabra del Señor lo tiene todo. Dios sea muy glorificado en esta mañana, el Espíritu Santo de Dios siga hablando a nuestros corazones y nos haga comprender el tiempo que estamos viviendo. Padre, te damos muchas gracias por esta reflexión que nos ha permitido en esta mañana de tu palabra, Señor, para que nosotros no erremos, podamos estar perfectamente premunidos de tu palabra, entendiendo que los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos. Señor, guarda tu heredad, guarda allí a mis hermanos ancianos, Señor, algunos con enfermedades, tu misericordia, tu amor sea manifiesto en favor de sus vidas, los matrimonios, Señor, los jóvenes que están cada día expuestos a tanta influencia, Señor, y a tantas cosas que extravían su camino, unge sus mentes de modo que ellos puedan permanecer en lo que han recibido también de tu palabra a través de sus padres, la enseñanza que se les ha dado, de modo que no sean extraviados de su manera de pensar. Guarda al pequeño, Señor, que aún todavía no tiene el raciocinio para discernir, pero tú les guardes, Señor, a ellos y aún a aquellos que han de ser salvos. Tu gracia sea manifestada a ellos en tiempo en el cual estamos viviendo. Tu bendición sea derramada sobre todo tu pueblo, donde quiera que haya uno de los tuyos alrededor del mundo, tu bendición le alcance. Te lo suplicamos humildemente por los méritos santos de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.